Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo. Esta es la clase de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy es viernes, acabamos la semana y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Bien? Perdón. Bueno, entonces aquí tengo los apuntes. Entonces estábamos aquí en el capítulo 2 con métodos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias deducidos de forma elemental. ¿Bien? Entonces los últimos que vimos el día anterior, si no recuerdo mal, fueron los métodos de Adams-Bashforth, aquí, y los métodos de Adams-Moulton. Y creo que aquí fue donde nos quedamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar hoy con los métodos de Nystrom, ¿bien? Que de alguna manera son similares, ¿no? Bueno, entonces fijamos un K, recuerdo que tenemos un problema de valor inicial con una función del lado derecho f que nos define las ecuaciones diferenciales que tenemos. Y pues para hablar de un esquema de discretización, pues hemos fijado una malla uniforme del intervalo AB con un cierto paso h. ¿Bien? Entonces n mayúscula determina el número de nodos, ¿no? Tenemos n más 1 nodos o n intervalos. Bueno, entonces fijamos un k entero positivo con 2 menor o igual que k menor o igual que n, que va a determinar el número de pasos. Entonces vamos a describir el método de Nystrom de k pasos. Este guión no sé por qué está aquí, luego lo quitaré. Bueno, entonces la idea es bastante similar a la usada para los métodos de Adams-Bashforth. Entonces vamos a ver cómo va. Entonces, en un cierto paso n, donde n está entre 0 y n menos k, ¿bien? Entre n menos k, porque vamos a fijarnos en el nodo n más k, y entonces si n vale n menos k, pues n más k vale n mayúscula y ya no tiene caso seguir, ¿no? Se nos acabó la malla. Bueno, entonces partimos de una formulación integral similar a 230, ¿eh? Que voy a ver aquí para recordar, para marcar la diferencia. Entonces en los métodos de Adams-Bashforth teníamos una formulación integral del problema de valor inicial, o más bien de las ecuaciones diferenciales, pero centrándonos en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k. ¿Bien? Entonces la idea que teníamos es que nos fijábamos en un conjunto de nodos que era desde el t sub n más 1, t sub n más 2 hasta t sub n más k menos 1, y en el que queremos trabajar ahora es el t sub n más k. Entonces en ese último intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k, era donde dábamos la formulación integral para los métodos de Adams-Bashforth, que es esta ecuación 230. ¿Bien? Bueno, ahora para los métodos de Nystrom, ¿bien? Hacemos algo similar, pero en el intervalo t sub n más k menos 2, t sub n más k. Es decir, que ahora no nos fijamos en el último intervalo o subintervalo, sino en los dos últimos. Es decir, que estamos considerando, digamos, los últimos 3 nodos, que son t sub n más k menos 2, t sub n más k. ¿Bien? Entonces agarramos los dos subintervalos y lo consideramos como un intervalo nada más, que es este de aquí. Bien. Entonces la formulación integral correspondiente pues es nada más aplicar el teorema fundamental del cálculo y las ecuaciones diferenciales. Nos dice que x en t sub n más k es igual a x en t sub n más k menos 2 más la integral entre t sub n más k menos 2 y t sub n más k de la derivada x' en s, pero por las ecuaciones diferenciales eso es f en s x de s. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces repito para que quede claro, si nosotros hubiésemos aproximado este valor y conociéramos la x y esto se pudiera integrar, pues ya obtendríamos x en t sub n más k con esta formulación, sin error. Lo que ocurre es que, pues obviamente normalmente suponemos que no conocemos la x, ese es el chiste. Por eso queremos obtener aproximaciones, ¿no?
Entonces vamos a ver cómo a partir de aquí se diseña un esquema numérico. Bueno, entonces para discretizar esta integral, esta de aquí, se sustituye el integrando, que es esto de aquí, por un cierto polinomio p. Y ese polinomio p es el mismo que usamos en el método de, en el método de Adams-Bashforth de k pasos, ¿bien? Que es el polinomio que interpola esta función f de s, x de s, como función de la variable s, la variable escalar, en los k-1 nodos anteriores, con valor en los aproximantes ya calculados, ¿no? En los últimos k-1 o en los últimos k nodos, perdón, ya calculados, ¿no? Es decir, queremos un polinomio p que cumpla que para mu de 0 hasta k-1, entonces tenemos k valores, p en t sub n más mu sea igual a f en t sub n más mu u sub n más mu. Entonces, claro, estoy integrando, aquí no podemos poner x de t sub n más mu. Bueno, podríamos ponerlo, pero si no conocemos la x no nos va a servir de nada. Pero entonces lo sustituimos por los aproximantes u sub n más mu que se suponen ya calculados. ¿Bien? Entonces esta es la condición de interpolación que le pedimos al polinomio. ¿De acuerdo? Y bueno, este es el mismo polinomio que utilizamos para los métodos de Adams-Bashforth. Entonces repito, consideramos los nodos desde t sub n más 1, t sub n más 2, hasta t sub n más k menos 1, que son los últimos k nodos donde ya se supone que ya se han calculado los valores del aproximante. ¿Bien? Y entonces en esos últimos pues se toma el valor del nodo y el valor del aproximante correspondiente, ¿no? El valor correspondiente del aproximante, mejor dicho. Entonces se toman las parejas t sub n más mu, u sub n más mu para mu desde 0 hasta k menos 1. ¿Bien? Y entonces esos son unos cuantos puntos. Entonces evaluamos la f en esos pares de argumentos, ¿no? Que son en realidad vectores de rd más 1, y obtenemos pues un valor rd, ¿no? ¿Okay? No sé si alguien... la n corre de 0 a n, ¿verdad? La n aquí está, de 0 a n menos k, porque si va hasta n nos pasamos, ¿vale? Bueno, pues efectivamente ese es el polinomio p de interpolación, el mismo que utilizamos para el método de Adams-Bashforth de k pasos. ¿Bien? Solo un comentario, estamos diciendo que es un polinomio de interpolación, pero fíjense que estos u sub n más mu son vectores de rd, estos son escalares, y lo que nos regresa la f es un vector de rd, así que esto de aquí es un vector de rd. Entonces realmente estamos diciendo polinomio de interpolación, pero realmente lo que tenemos son d polinomios. Tenemos un vector de tamaño d cuyas entradas son polinomios, ¿vale? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Siempre la notación asume eso. Bien, podría ponerlo componente a componente, pero eso la notación sería mucho más enrevesada, y si uno ya lo entiende así queda más sencillo y es más fácil de explicar, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, la ecuación 245, eso no lo comenté para los métodos de de Adams-Bashforth y de Adams-Moulton, pero es lo mismo. Entonces esto es un vector de RD, esto es un vector de RD y esto es un vector de RD, y entonces la integral se interpreta, esto de aquí se interpreta como un vector de RD donde cada una de las entradas es la integral correspondiente de la entrada correspondiente o de la componente correspondiente del integral. ¿Bien? Entonces son identidades vectoriales. Entonces estamos hablando de polinomio de interpolación, pero realmente lo que estamos haciendo es en cada componente un polinomio de interpolación. Entonces tenemos d polinomios, ¿vale? Entonces eso hay que entenderlo. Yo por ahí creo que les puse o calculamos algún ejemplo, pero seguramente sería en dimensión 1, pero esto funciona también para dimensión d, y la idea es la misma, solo que componente a componente. Pero la notación ya asume eso. Bueno, ok, aclarado esto, pues conmigo es el mismo polinomio que usamos para el método de Adams-Bashforth de k pasos, y entonces ya encontramos expresiones explícitas de este polinomio, están aquí en 234 y 235. Entonces estas son las que estuvimos discutiendo el día anterior.
Entonces este polinomio, que como digo en realidad esto es un escalar, porque pues todos estos son escalares, esto de aquí es un vector de RD. Entonces, por decirlo así, estos coeficientes son vectoriales y por lo tanto cuando pongo P de t en realidad me refiero a un vector con d polinomios, ¿vale? Donde las expresiones son las mismas, pero los coeficientes de los polinomios van cambiando. Bueno, y esto lo pudimos hacer más explícito considerando que tenemos una malla uniforme, y entonces al final P de t quedaba esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Esta expresión donde igual todo es escalar menos esto de aquí, que son vectores de RD. Bien. Ok, ¿me siguen? Sí, y para Adams-Moulton también. ¿Perdón? Ah, no te oigo, Jesús. ¿Cómo? No te oigo nada, Jesús. Serían d polinomios, sí, uno en cada componente del vector. No consigo oírte, Jesús. No, tú tienes una serie de valores y entonces tienes un polinomio en cada componente y lo evalúas en ciertos puntos. Para eso utilizas la f, que es una función que va... no. Los nodos son una malla en R, en un intervalo de R. Lo que pasa es que los aproximantes su n más mu son vectores de RD y la f la evalúas en ese nodo, coma, el correspondiente aproximante. Pero no hay nada de mallas aquí de más de una dimensión. El mallado solo se da en la variable independiente, que es una variable real. Nada más. No te oigo, Jesús. Sí, el resultado sí. ¿Alguien escuchó lo que dijo? Ajá, realmente estás haciendo la interpolación en componente a componente. Bien, lo que pasa es que las expresiones son las mismas. La notación permite que puedas escribir todo de una vez sin considerar componentes. ¿Vale? Ok. Bien, bueno. Si quieres les puedo poner un ejemplo, vamos a ver. A ver, fíjense. Consideremos el vector. Vamos a poner aquí a sub 0, por ejemplo. Bien. Igual al vector vamos a poner, qué sé yo, 1, 2, ¿no? Entonces lo pongo como fila y voy a poner esto para indicar que es columna. Los vectores. Y, qué sé yo, a sub 1, el vector 5 o 7, por ejemplo.
Bien. Vale. Entonces, el polinomio vectorial P de t igual a sub 0 más a sub 1 t quiere decir bueno, pues entonces P de t es igual a sub 0, entonces vamos a poner aquí a ver, no sé por qué esto ahora no me lo deja, entonces vamos a poner el 1 y ahora el 2, ¿no? Porque puse 1, 2, ok, más, y aquí puse el 5, 7, ¿no? 5, 7 por t, y entonces eso en realidad lo que quiere decir que estoy considerando el polinomio 1 más 5t, y en la segunda 2 más 7t. Voy a poner aquí para que quede claro. T es, no sé si esta me lo va a entender. No. Aunque no sé si es aquí donde le da el problema. No lo vi. Pero bueno, lo modifico y a ver. A ver, ¿qué estaba? Ah, no sé. Aquí me falta una coma. Vale. Uy, ¿qué está pasando aquí? Ah, híjole, se me olvidó aquí. Ay, con razón, ¿no? Ah, por eso no me lo completaba. Di por hecho que me lo estaba completando y pues no. Aquí y esto es lo que quería poner aquí. Vale, a ver si ahora. Ahora sí. Entonces, fíjate, Jesús, lo de aquí. Así que consideramos dos vectores 1, 2 y 5, 7. Entonces, si definimos un polinomio vectorial P de t a0 más a1t, en realidad lo que quiere decir es, pues P de pt es a0 más a1 por t, ¿verdad? Y entonces eso, componente a componente, lo que quiere decir es que es un vector de dos componentes y cada una de ellas es un polinomio, contiene un polinomio, es una función de t. Es el polinomio 1 más 5t, 2 más 7t. ¿Bien? Vamos a separar esto aquí. Vale. Ok, ¿sí se ve? ¿Sí, Jesús? No te oigo, ¿sí? Ok, vale, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Perdón? No, no te oigo, Jesús. No, no, lo siento. Hay veces que sí te oigo más, pero no sé si es porque te acercas más al micrófono o la conexión o no lo sé. No lo sé. A lo mejor te tiene manía el Skype, porque, o sea, no me pasa solo contigo, pero hablo con otras personas y también hay algunas personas que no las escucho bien y a otras que sí. Entonces, eso me hace pensar que no es cuestión del aparato, los audífonos o de la computadora, porque si no sería igual para todo el mundo. Entiendo yo.
Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, entonces estas son expresiones del polinomio, esta es en general, y concretado para la malla uniforme tenemos aquí esta expresión del polinomio, ¿bien? Donde aquí aparecen las f, y aquí la variable t, ¿no? El producto, y aquí la parte polinómica. Ok, muy bien. Si se fijan, esta parte es la misma, lo único que cambia de componente a componente pues son los valores de la f, que es lo que es vector aquí. Muy bien, bueno, pues entonces tenemos ese polinomio y ya tenemos una expresión explícita para él. Bien, y es completamente calculable porque involucra los aproximantes u sub n hasta u sub n más k menos 1, que se supone hemos calculado en los pasos anteriores. Es decir, este polinomio p es totalmente construible en cada paso, porque tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Bien? Se puede calcular todos los coeficientes, digamos, numéricamente. Bueno, entonces, finalmente, para obtener el esquema de discretización del método, se sustituye el polinomio en la integral, en esta integral de aquí, ¿bien? Y cada x t sub n por u sub n, dando lugar a esta regla. Entonces, este x t sub n más k es el u n más k, que es el valor del aproximante que queremos calcular en el nodo actual. Esto se sustituye por u sub n más k menos 2, y este integrando se sustituye por este polinomio construido de esta manera, integrando entre t sub n más k menos 2 y t sub n más k, ¿no? Y este es el rango para n. Esta pregunta, por ejemplo, para hacer el polinomio con un programa necesitaríamos operar con símbolos para que lo dé en términos de t. Bueno, si tú fijas el paso k, bueno, tú tienes este factor, mira. ¿Dónde estábamos? Aquí, polinomio p. Entonces tú tienes esta expresión. Bueno, todo esto es calculable en términos de los datos del programa. Esto lo puedes evaluar porque los argumentos ya los conoces. Entonces tú tienes este polinomio, que son estos productos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que tendrías que realizar este cálculo. Si lo quieres programar, se podría interpretar de varias maneras, pero yo creo que más que de cálculo simbólico, no sé si puede hacer con Octavio o no, lo que tendrías que hacer de alguna manera es obtener una expresión lo que yo haría es obtener una expresión para ese polinomio. Una vez que tú ya sabes el grado k que vas a utilizar, pues estos son productos va de 0 hasta k menos 1, entonces son k factores, pero estoy quitando uno, son k menos 1 factores. Entonces son productos de monomios. Entonces tú puedes inclusive tener ahí una expresión, no, incluso se puede calcular, porque tú dices, a ver, si yo tengo, son productos de la forma t menos a sub 1 por t menos a sub 2 por t menos a sub 3 por t menos a sub 4, así, ¿no? Tantos factores. Bueno, pues yo creo que se puede encontrar, y seguro que hay fórmulas para, al hacer ese producto, obtener, pues hay que realizar esos cálculos. Entonces obtienes una expresión del polinomio en la forma usual, en forma explícita, donde tienes la potencia del polinomio con los monomios correspondientes con las potencias de t, y entonces esos coeficientes están en términos que te salen, están en términos de los a sub j que tú estás poniendo ahí, que en este caso son nodos. Yo creo que seguro que se pueden obtener o se conocen fórmulas para esos coeficientes, y si no, pues si tú lo quieres programar para un orden bajo, para k pequeño, digamos, el número de pasos, pues entonces tú puedes hacer las cuentas y luego programarlo, ¿sí? Porque eso de cálculo simbólico le estás metiendo mucha tralla al numérico, que se la puedes, yo pienso, que se la puedes evitar con trabajo teórico, ¿bien? Entonces, pues depende. Yo, por ejemplo, no lo haría así. Yo trataría de obtener expresiones todavía más explícitas para esas expresiones. Bueno, ok, entonces está bien. Para un grado en general, pues puede ser que sea así.
Bien, si te interesa algún grado pequeño, pues yo creo que se puede calcular fácilmente. Yo digo que eso, como es algo muy clásico, porque se trata de polinomios, seguramente esté bien estudiado y haya incluso fórmulas explícitas. Yo diría, no sé, le daré una pensada o le investigaré un poco y les digo. Bien, pero en cualquier caso, para un caso que tengas un k pequeño, si no vas a tener k igual a 100. Si tienes k igual a 2 o 3 o 4, pues eso es asequible, se puede hacer a mano y luego se pueden obtener las expresiones, yo creo. ¿Bien? Pero vamos, seguro que en algún libro de estos así gordote de álgebra lineal hasta es posible que se den expresiones, yo diría, porque es algo muy simétrico, muy regular. Entonces yo seguro que tiene que haber expresiones cerradas que se puedan evaluar, yo creo. Le doy una pensada y les digo. Obviamente con cálculo simbólico seguro se puede hacer también. Bien, pero le estás haciendo hacer en la máquina algo que tú de alguna manera puedes evitárselo hacer con un poco de trabajo teórico, es mi opinión. Pero como ya saben, pues muchas veces no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿vale? Pues ahora no te puedo decir, pero le doy una pensada y les digo el próximo día, ¿vale? O les invito a investigarlo ustedes, yo creo que es un ejercicio también bonito. Búsquelo porque seguro que hay algo de eso. ¿Perdón? Bueno. Ok. Vale, entonces vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Aquí, métodos de Nystrom. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta regla que define el método de Nystrom? ¿Bien? La ecuación 247 y la misma, la correspondiente que utilizamos en los métodos de Adams-Bashforth, que es esta de aquí. ¿Bien? Pues la diferencia es que estamos considerando el intervalo de integración aquí en Adams-Bashforth, consideramos t sub n más k menos 1 hasta t sub n más k. Entonces aquí sale el aproximante u sub n más k menos 1. Mientras que ahora, en el método de Nystrom, estamos considerando el intervalo t sub n más k menos 2, t sub n más k. Entonces este límite de integración cambia, ahora es t sub n más k menos 2, y por lo tanto este aproximante que estamos utilizando no es el último calculado, sino el penúltimo. ¿Bien? Esa es la diferencia con los métodos de Adams-Bashforth. ¿Sí se ve? Bien. Ok. Bueno, aparte, a ver. Bueno, esto es la recurrencia que define el método, pero obviamente hay que añadir los valores de arranque, que como es un método de k pasos, pues son desde el u sub 0 hasta el u sub k menos 1, porque con esta regla, pues lo más pequeño que podemos tomar n es 0, y entonces el primero que podemos calcular con esta regla es u sub k, a partir de estos de aquí, u sub 0 hasta u sub k menos 1, que hay que conocerlos. Aquí aparece el u sub k, el u sub n más k menos 2, pero todos los demás hay que utilizarlos para calcular el polinomio p, entonces están, digamos, metidos aquí. Entonces todos estos hacen falta. Obviamente el u sub 0, como siempre, lo tomamos respetando el dato inicial, no puede ser de otra manera, y el resto pues hay que calcularlos como siempre usando un método con un número de pasos menor, ¿de acuerdo? Bueno, comentarios sobre la idea de este método, ¿no? Pues es similar, obviamente, a los métodos de Adams-Bashforth y de Adams-Moulton, ¿bien? Solo que, como digo, en esos métodos, Adams-Bashforth y Adams-Moulton, se consideraba el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k, ¿bien? Y en este caso estamos considerando el intervalo de integración t sub n más k menos 2, t sub n más k, ¿bien? Ese intervalo de integración, ¿bien?, contiene dos puntos, que son t sub n más k menos 2 y t sub n más k menos 1, en los que se está interpolando el integrando. ¿Bien? Entonces recuerden, estoy interpolando en los siguientes puntos, desde t sub n hasta t sub n más k menos 1, y quiero calcular en el siguiente t sub n más k. ¿Bien? Entonces el polinomio, digamos, aproxima la función que yo quiero al integrando por cerca de esos nodos t sub n más k menos 1.
y entonces los métodos de Adams-Bashforth, en el método de Adams-Bashforth, yo integraba en ese último intervalo, y ahí, como si se acuerdan, como les decía, pues el polinomio de interpolación se podría separar de la función integrando, ¿no? Porque ya, aunque estoy pegadito, pero ya me voy alejando de la zona en la que estoy interpolando. Inclusive dentro también, pues de cierta manera se puede ir despegando, porque no es igual, solo lo aproxima. Pero bueno, entonces ahora lo que estoy haciendo es considerar ese intervalo de integración, el último y también el penúltimo. Y el penúltimo cae entre dos nodos en los que estoy interpolando, que son t sub n más k menos 2 y t sub n más k menos 1. Entonces ahí la aproximación, uno esperaría que la aproximación del polinomio p a la función integrando, dada por la f, fuera mejor, de manera que estoy integrando sobre un pedazo en el cual en una parte yo supongo que tengo mejor aproximación, y en la segunda parte, que es hacia donde voy, hacia donde me interesa, pues pudiera ser no tan buena la aproximación, ¿no? Entonces de alguna manera estoy diciendo, bueno, voy a mejorar un poquito la aproximación yéndome un poquito más atrás, que es la zona donde estoy interpolando, entonces así espero que me vaya mejor. De alguna manera se podría explicar de esta manera la idea del método de Nystrom. Entonces, repetimos. En los métodos de Adams-Bashforth, el intervalo de integración únicamente contenía un punto en los que se interpola, por lo que a priori se esperaría que el polinomio pudiera separarse más de la función. Por otra parte, en los métodos de Adams-Moulton, el intervalo contiene dos puntos, que son los dos extremos. En los de Adams-Moulton se interpola considerando también el último, solo que de manera implícita. Queda en función del último aproximante u sub n más k, pero bueno, se considera como que estoy interpolando también ahí, lo que supone a priori una restricción mejor sobre el polinomio de interpolación. A cambio, estos métodos son implícitos, con el consiguiente costo computacional. Entonces, de alguna manera, los métodos de Nystrom son algo intermedio. ¿Bien? Son algo intermedio porque estoy diciendo, bueno, pues entonces en los métodos de Adams-Bashforth estoy integrando y en ese intervalo de integración solo incluye un nodo, el extremo izquierdo, en el que estoy interpolando, entonces ahí se me puede separar. Y en los métodos de Adams-Moulton incluyo como punto de interpolación los dos extremos del intervalo de integración, el t sub n más k menos 1 y también el t sub n más k. A cambio, lo que ocurre es que el método de Adams-Bashforth es explícito, se puede calcular, mientras que el método de Adams-Moulton salía implícito, y entonces pues los métodos implícitos son más costosos computacionalmente, porque tengo que estar resolviendo la ecuación. Entonces el método de Nystrom se puede ver como una cosa intermedia, que es, bueno, quiero que me salga un método explícito para que no sea tan caro, pero mejorar un poquito, digamos, integrar donde yo considere que el polinomio p me está aproximando mejor a la función. Entonces me voy un subintervalo más a la izquierda, y entonces en ese subintervalo tengo dos nodos metidos de interpolación, el extremo izquierdo y el punto medio del intervalo, es decir, t sub n más k menos 2 y t sub n más k menos 1. ¿Ok? Y en ese sentido es una especie no sé, de método intermedio, ¿no? De idea intermedia entre los dos. ¿Sí se ve? Ok, bueno, seguimos. Vale. Es claro que el método de Nystrom de k pasos es un método explícito de k pasos. En cada paso u sub n más k se obtiene directamente a partir de u sub n más mu desde 0 hasta k menos 1, ¿no? Como digo, el polinomio p es totalmente calculable a partir de estos datos, porque usamos los aproximantes ya calculados, los k aproximantes ya calculados anteriormente. Entonces el polinomio p se puede calcular, y entonces aplicando esto, pues integrando el polinomio, que si tiene la expresión del polinomio ya es trivial, pues todo esto se puede calcular, y el u sub n más k solo aparece aquí, así que es un método explícito. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre los métodos de Nystrom? Ok, bueno. Vale, ¿qué más? Bueno, ejercicios. Compruebe que el método de Nystrom de k igual a 2 pasos, bien, como estamos considerando, recuerden, los dos últimos subintervalos, entonces como poco tengo que agarrar
considerar el t sub n más k, t sub n más k menos 1 y t sub n más k menos 2. Por eso, como poco, puedo considerar de 2 pasos, es el primero, porque de un solo paso eso ya no me permite hacerlo. ¿Bien? Entonces, como poco es de 2 pasos. Entonces, el método de Nystrom de k igual a 2 pasos es el primero que hay. ¿Bien? Bueno, pues comprueben, por favor, que siguiendo esta regla sale el método del punto medio. Entonces, el método de Nystrom de 2 pasos en realidad es el método del punto medio que ya habíamos visto. Coincide. ¿Bien? Bueno, y comprueben también que para k igual a 3 pasos la recurrencia que se obtiene, bien, al construir el polinomio, integrarlo y hacer todos estos cálculos de aquí, al final la recurrencia que se obtiene en 2,47 es esta de aquí. U sub n más 3 es igual a u sub n más 1 más h tercios de 7 por f en t sub n más 2 sub n más 2 menos 2 por f en t sub n más 1 u sub n más 1 más f en t sub n u sub n. ¿Bien? Entonces simplemente es poner k igual a 3. A lo que me preguntabas tú, Jesús, esos productos de la forma t menos a1 por t menos a2 por t menos a3, bueno, pues esos son polinomios cúbicos que tú puedes hacer la cuenta y obtener los tres, de hecho los tres coeficientes sí, porque el coeficiente principal es t al cubo, el coeficiente es 1, no depende de nada, pues no tiene nada delante las t's. Y los otros pues son tendrán fórmulas que yo creo que serán sencillas y a mano se puede hacer para k igual a 3 en términos de los coeficientes que estás poniendo ahí, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿vale? Entonces eso se puede hacer a mano. Para un k en general pues será más complicado, pero yo estoy convencido de que eso también puede haber expresión, ¿vale? Entonces en el caso de k igual a 3 se obtiene al final de hacer todos esos cálculos, se obtiene esta recurrencia, este método, donde como ven pues todo es calculable en función de los valores anteriores del aproximante. ¿Ok? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Dime, Jesús. Que hablar de programar, que si les voy a mandar programar. Como yo lo haría sería así, sí. ¿Perdón? No, no. El polinomio no creo que se lo puedas pedir al usuario, porque además tú fíjate que tienes... bueno, es que, bueno, para empezar, tú tienes un polinomio distinto, aunque tenga la misma expresión, un polinomio distinto en cada iteración. Entonces no le puedes estar pidiendo eso al usuario, ¿no? ¿Sí se ve? O sea, son pasos intermedios. Tú imagínate que yo pongo una malla con 100 nodos, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que estar pidiendo? Como 90 y tantos polinomios al usuario. O sea, básicamente me está diciendo que el usuario haga las cuentas para que el programita le termine de hacerlas. No creo. O sea, eso tiene que estar dentro del programa. El usuario solo te da la eta, la f, el intervalo donde quieres resolverlo, si quieres, y el número de nodos, digamos. Eso es lo razonable. El resto lo tienes que calcular tú. ¿Jesús? No te oigo nada. Sí, en cualquier caso, eso vale. Sí, eso lo tiene que calcular tú o el programa. Para programar el método, tú tienes que asegurarte de que haces los cálculos necesarios que tú vayas a necesitar para programarlo. Bien.
¿Lo puedes hacer con cálculo simbólico de manera que te calcule el polinomio y luego te lo integre? Pues seguramente sí. Yo no lo haría así. Yo lo que haría sería ver teóricamente cómo puedo hacer las cuentas para dejar todo ya explícito, incluyendo ya las integraciones, porque una vez que obtengo los coeficientes del polinomio, pues hacer la integración es integrar potencias de t nada más, los coeficientes van ahí delante. Entonces dejar todo eso explícito para que yo pueda programarlo y ya el octave lo único que tenga que hacer sea las sumas y los productos correspondientes y evaluar funciones, pero que todo eso lo pueda hacer el programa y lo pueda utilizar, y de manera que no tenga que estar haciendo ese tipo de cálculos. Para mí son cálculos teóricos que conviene, como digo, hay distintos enfoques, pero siempre, aquí hay un principio general, ¿bien? Que es cuanto más desarrolles tú la teoría y más explicites las cosas, más computables las hagas, ¿bien? Menos cálculos tiene que hacer la computadora y por lo tanto más rápido, más eficiente y menos errores vas a tener. Eso es un principio general. Entonces, todos los cálculos que tú puedas hacer desde el punto de vista teórico a la hora de implementar un método van a redundar en un mejor programa, un programa más eficiente, más rápido, con menos errores, siempre. Porque no es lo mismo tener una formulita para sustituir que el programa tenga que estar haciendo así unos manejos que pues, pueden o no introducir errores, y desde luego es tiempo de cómputo. ¿Bien? Además, tú fíjate que si tú obtienes unas expresiones para esos coeficientes, dado un número de pasos k, imagínate cuántas veces tiene que hacer esas operaciones la computadora. Bueno, depende de cómo lo programes. Lo puedes programar para que esa vez valga para todas las iteraciones y todos los sumandos que hay en la suma, en la expresión del polinomio p. Bien, entonces puedes ahorrarle, haciendo algún cálculo tú teórico, puedes ahorrarle mucho trabajo a la computadora y hacerlo mucho más eficiente. Entonces eso es un principio general. Entonces, a ver, así resumiendo, hablando rápido, si andas de vago y no quieres hacer cálculos, pues entonces se lo estás dejando a la computadora, pero te sale un programa peor, menos eficiente, más costoso, más tardado, ¿vale? Esa es la idea. Yo creo que es un principio general en el cálculo numérico. Muy bien. Bueno, claro. ¿Sí? Ajá. Ok. El ejercicio 26. Bueno, pues no sé. ¿Quieren que hagamos el ejercicio 26? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Como vean. Pues vamos a echarnos el ejercicio 26. ¿Bien? Que es obtener la expresión ya acabada del método de Nystrom para k igual a 2, ¿no? Bueno, pues entonces, este es un ejemplo. Ok. Obtengamos la expresión final del método de Nystrom de k igual a 2 pasos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces, fijamos un n de 0 a n menos k. Fijamos n cumpliendo n menor o igual que n menos k, pero aquí k es igual a 2. Entonces n está entre 0 y n menos 2. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es considerar un polinomio. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el
polinomio P que interpola a f en los son en los dos últimos nodos, ¿no? Porque k es igual a 2. En los dos últimos nodos. Es decir, que lo que se tiene que cumplir es pues p entre su n más mu para mu de 0 a 2 menos 1, 1. O sea, 0 y a 1. O sea, t sub n y t sub n más 1. O sea, p en t sub n es igual a f en t sub n, coma, u sub n y p en t sub n más 1 es igual a f en t sub n más 1, coma, u sub n más 1. A ver, aquí. ¿Están de acuerdo que estas son las condiciones de interpolación? Estamos utilizando esto de aquí, 246, solo que para k igual a 2, ¿vale? Ok, entonces, muy bien, ese polinomio de interpolación. Teníamos esta expresión del polinomio de interpolación, aquí, Adams-Bashford. Entonces la expresión que vamos a tomar es esta de aquí, ¿bien? Entonces vamos a aplicar esta regla para que vean cómo la podemos aplicar en este caso, ¿bien? Para k igual a 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a separar esto más. Bien, bueno. De acuerdo a la expresión para p vista en clase, se tiene que... Bien. Bueno, yo voy a utilizar esta fórmula, pero pues lo que tengo que hacer es encontrar un polinomio que interpole en esos dos valores. Si lo hacen de otra manera, pues ningún problema. Pero voy a utilizar la fórmula para ver cómo la vamos a aplicar, ¿no? Y luego si quieres lo podemos ver de otra manera y vemos que nos sale lo mismo. Entonces, primero es 2, recuerden, k es igual a 2, entonces 2 menos 1, 1, 1 factorial pues es 1, así que como si no tuviera nada, y aquí 2 menos 1 es 1, así que tengo 1 sobre h. Entonces lo primero que tengo que poner aquí, joder, es esta cosa la que me impide, vale, 1 sobre, uy, le di sin querer, 1 sobre h. Bien, y seguimos. ¿Alguien me habló? No te oigo, Jesús. No, yo tampoco. Bueno, ahora nos escribe Jesús mientras vamos a continuar. Entonces ahora tengo una suma para mu, no, dice 2 menos 1, no, tengo h a la k menos 1, entonces 2 menos 1, 1, h a la 1 es h, si te refieres a eso sí, pero, o sea, h a la k menos 1 es h, ¿vale? No, el exponente de la h, sí, disculpa, a lo mejor lo dije mal, disculpa. Y ahora tenemos esta suma que involucra todo esto de aquí, que va de mu desde 0 hasta 2 menos 1, 1. Así que yo tengo dos sumandos, para mu igual a 0 y para mu igual a 1. Entonces simplemente voy a poner, no voy a poner el símbolo de suma, sino que voy a poner
El primer sumando para mí igual a 0 y el siguiente para mí igual a 1 y ya, ¿vale? Entonces, aquí tengo k menos 1 sobre mu. Entonces 2 menos 1 es 1, tanto 1 sobre 0 como 1 sobre 1, pues son 1. Así que este número combinatorio aquí no pinta nada. Ahora, aquí tengo 2 menos 1 menos 0 es 1. Así que el primero es un signo menos, que lo voy a poner aquí. Bueno, aquí tengo que poner... vamos a poner la llave. Y entonces aquí tengo que empezar con un signo menos. Ahora tengo f. Entonces estoy con el sumando mu igual a 0, que por eso me sale aquí un menos. Entonces mu igual a 0 tengo f en t sub n u sub n. F en t sub n, coma, u sub n. Bien. Ahora tengo el producto de nu igual a 0 hasta 2 menos 1, 1, de 0 hasta 1, pero nu tiene que ser distinto de 0, así que en realidad solo tengo un factor que es con nu igual a 1. ¿Sí se ve? Porque nu va desde 0 hasta 1 y no puede ser 0, entonces solo nu igual a 1. ¿Vale? Entonces tengo t menos t sub n más 1. T menos t sub n. Ay, Dios. Joder. Ahora. Bien. Y ahora vamos con el siguiente sumando correspondiente a mu igual a 1. Entonces tengo 1 sobre 1, nada. 1 menos 1, 0. Perdón, 2 menos 1, 1 menos 1, 0. Así que menos 1 a la 0, no tengo signo menos, así que va con un signo más. Aquí, más f en t sub n más 1, coma, u sub n más 1. Bien. Entonces aquí tengo mu igual a 1, así que es t sub n más 1, u sub n más 1 por el producto nu de 0 a 1 y nu distinto de 1, pues es nada más con nu igual a 0. Entonces lo que tengo es t menos t sub n. Entonces el factor que tengo que poner aquí es t menos t sub n. Bueno, esto es, que no lo he puesto, p de t. Ok, a ver si se ve. Entonces aplicando esa fórmula me queda que p de t es igual a esto de aquí. Lo voy a poner mejor, esto de las llaves no funciona muy bien. Voy a poner un corchete y aquí otro. Voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Ok, entonces aplicando esta fórmula me queda que p de t es igual a esto de aquí. ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Vale, muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí podemos organizar esto porque recuerden que este polinomio, bien, esto ya lo utilizamos, entonces vamos a bajar al método de Nystrom. Entonces este polinomio lo queremos para integrarlo aquí, para hacer esta integral. Entonces para integrar conviene desarrollarlo como monomios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reescribirlo. Bien. Fíjense que, claro, como k es igual a 2, nos queda un polinomio de grado k-1, o sea, 1. Bien, un polinomio lineal. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un poquito de álgebra. Entonces, vamos a ver. Esto lo voy a dejar. A ver, lo voy a poner así. Entonces el 1 sobre h, como digo, lo voy a dejar. Y entonces aquí voy a poner primero. Lo que va con la t es f en t sub n más 1 u sub n más 1 menos f en t sub n u sub n. Entonces yo tengo aquí esto
menos esto por t. ¿Bien? Y ahora el término independiente pues es menos con menos más, entonces queda ft sub n u sub n t sub n más 1. Entonces voy a poner esto y lo arreglo aquí, menos esto ya, bueno, pues así lo voy a arreglar, y entonces esto lo borro. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo en que lo que queda es esto. Bien. El término en t es f en t sub n más 1 u sub n más 1, aquí multiplicando la t, y aquí es menos f de t sub n u sub n, es decir, este paréntesis acompañando a la t. Y el término independiente pues es, pongo primero este porque menos por menos es más, entonces es f de t sub n u sub n por t sub n más 1 menos t sub n por f de t sub n más 1 u sub n más 1. ¿Bien? Esto de aquí. O sea, todo esto de aquí es el término independiente y este de aquí es el coeficiente del término de grado 1. Entonces, ese es el polinomio p para k igual a 2. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora vamos a obtener ya la recurrencia, pues integrando el polinomio y luego sumando, ¿no? Entonces hay que aplicar esta fórmula de aquí, estamos en métodos de Nystrom, entonces hay que aplicar aquí 2,47. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular esta integral y luego ya pongo esto, para ir por partes. Entonces hay que integrar p en el intervalo t sub n más k menos 2, t sub n más k. Como k es igual a 2, yo lo que tengo aquí es 2 menos 2, 0, así que es t sub n hasta t sub n más 2. Entonces tengo que integrar p en el intervalo t sub n más 2, ¿vale? Ok. Entonces, ahora tengo que calcular la integral entre t sub n y t sub n más 2 de p de s diferencial de s. Bien, entonces ahora voy a calcular eso. Y bueno, pues vamos a ver. Entonces, pues yo puedo manejar directamente esta expresión. Entonces, desde luego, esto, o sea, el 1 sobre h, que está delante de todo p, está multiplicando, digamos, al principio de p, pues eso lo saco fuera de la integral, está multiplicando. Y luego voy a considerar por separado la parte en t y la parte del término independiente. Y la parte en t integra como t cuadrado medio, la parte del término independiente, pues su primitiva es t y ya, ¿no? Es integrar polinomios. Entonces, vamos a ver qué queda. Entonces, aquí el coeficiente que acompaña a t queda multiplicando, y entonces la integral de t es t cuadrado medios, pero evaluado en esos dos puntos, ¿no? Aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, lo que tengo que poner aquí es entonces t cuadrado medios, pongo aquí el 2, y entonces aquí te voy a poner el extremo derecho del intervalo, que es t sub n más 2 al cuadrado, bien, menos el extremo izquierdo al cuadrado, que es t sub n al cuadrado. ¿Ok? Y ahora más el término independiente, ahora sí te voy a poner aquí un paréntesis, que antes no hacía falta, por otro paréntesis que es t sub n más 2 menos t sub n. Bueno, a ver si están de acuerdo con esto. A ver, aquí hay cosas que hay que arreglar. Esto lo quitamos. Y aquí, sí, ahora voy a ponerle un left. Y aquí también, un right. Y
aquí quizás será conveniente para visualizarlo mejor ponerle esto también a este. Vale, vamos a ver si les parece bien. A ver, ¿están de acuerdo con estos cálculos? Entonces, la integral de p entre t sub n y t sub n más 2 es el 1h sobre h sale fuera. Esto no depende de t, o en este caso de s, digamos. Entonces esto sale fuera como una constante. Y aquí la integral de t me produce en este intervalo el término t sub n más 2 al cuadrado menos t sub n al cuadrado sobre 2. Bien. Y ahora este término de aquí, que es el término independiente, igual lo saco como constante. Y la integral de 1, pues en este intervalo es t sub n más 2 menos t sub n. ¿De acuerdo? Ok, vale. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta que tenemos una malla uniforme. ¿De acuerdo? Entonces vamos a operar esos términos, fíjense. Aquí. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos una malla uniforme, se tiene, ¿qué será? T sub J es igual a más J por H para J desde 0 hasta N. Así, lo que se tiene es que t sub n más 2 menos t sub n es igual a 2h, eso es sencillo, y este término de aquí, a ver cómo lo tratamos. Vamos a ponerlo aquí como una ecuación. ¿Bien? Es igual, bueno, este t sub n más 2 lo voy a poner como t sub n más 2h. Bien, entonces al restarle el t sub n cuadrado, lo que me queda es bueno, pues tengo que desarrollar este cuadrado. A ver, lo voy a poner aquí para que se vea. Bien, entonces tenemos una malla uniforme, entonces t sub j es a más j por h para j desde 0 hasta n. Entonces este término que me aparece aquí, t sub n más 2 menos t sub n, en realidad es 2h, ¿no? Porque t sub n más 2 sería a más n más 2h menos a más nh, se cancela todo menos este 2h que me queda aquí. Y este término que tengo aquí, bien, para hacer desaparecer estas t sub n que están aquí en términos de h nada más, pues lo opero de esta manera. T sub n más 2 al cuadrado menos t sub n al cuadrado es t sub n más 2h, bien, utilizando lo mismo que hicimos, pues de hecho esto, t sub n más 2h al cuadrado menos t sub n, y ahora desarrollo este cuadrado. Entonces el primer término es t sub n cuadrado y con este se me va. El otro que me queda es 2 veces el primero por el segundo, que es 4h t sub n, 4h por t sub n, bueno, 4h t sub n más el cuadrado de 2h, que es 4h cuadrado. 4 perdón, no te oigo. ¿Puedes acercarte, Jesús, al micro? ¿Te refieres a que aquí? Esto de aquí. Bueno, fíjate que simplemente estoy diciendo, si quieres vamos a hacerlo con más cuidado.
más tranquilidad. Sí, se puede ver así. Si quieres, podemos hacerlo de la siguiente manera. Esto es A más n más 2 por h menos A más nh, ¿no? Sustituyendo esto de aquí, A más n más 2h menos A más nh, entonces A menos A se va, nh menos nh se va y solo me queda este 2h. ¿Sí se ve, Jesús? Ok. Otra forma de verlo más sencilla es como dice Ulises. Desde t sub n hasta t sub n más 2 son 2 brincos. Cada brinco es de tamaño h. Entonces es 2h. Bueno, entonces tenemos esto de aquí. Entonces aquí todavía nos queda un t sub n que se puede sustituir de esa manera o dejarlo así. Bien, en cualquier caso lo que tenemos es esto. Está correcto, déjenme ver. T sub n más 2h, entonces t sub n cuadrado se cancela y queda el doble de 2h por t sub n, que es 4ht sub n, ok, y el cuadrado de esto que es 4h cuadrado, ok, vale. Ok, no me hizo falta porque se cancelaba con el término del otro, por eso no lo desarrollé, era trabajar para nada, ¿vale? Ok, bueno, seguimos. Entonces vamos a utilizar esto para seguir trabajando con la expresión que teníamos, esta de aquí. Entonces voy a seguir poniendo esto y voy a sustituir. Nada más que quiero poner a ver, esta de aquí la voy a separar para que se vea mejor. Bien, dime, Jesús. Es que si tú desarrollas aquí, desarrollas este cuadrado, te queda t sub n al cuadrado más 4ht sub n más 4h cuadrado. Pero el t sub n cuadrado que yo tengo aquí, con este restando se me van. Entonces por eso no lo puse. ¿Vale? Ok. Vale, vamos a seguir. Bueno, entonces estábamos separando esto para visualizarlo mejor. Ok, entonces ahora donde tengo el t sub n más 2 menos t sub n, tengo que poner 2h, o sea que esto de aquí me queda multiplicando por aquí 2h, y ese término de ahí al final lo que me queda es esto. Entonces aquí en la fracción esto lo quito y pongo esto. A ver si están de acuerdo. Entonces lo único que hice fue decir, bueno, la integral es esto de aquí. Ahora, donde dice t sub n más 2 menos t sub n, yo sustituyo por 2h. Y entonces es este 2h que me aparece aquí. Y aquí, que tengo t sub n más 2 al cuadrado menos t sub n al cuadrado, sustituyo por esto de aquí. Entonces eso es lo que me queda aquí. Entonces, ¿qué más? Bueno, ahora voy a hacer unas cuantas cuentas. Lo que voy a hacer es sacar un h factor común que voy a cancelar con este de aquí afuera. Y estos 4 de aquí los cancelo con este 2. Entonces me va a quedar un 2 que también lo puedo sacar aquí fuera.
Entonces lo que me queda es copio y pego para nada más tener que modificar. Entonces ese h se me va a cancelar y lo que me va a quedar va a ser un 2 ahí fuera. Bien, entonces este 4h se me va y este 4, aquí me queda un solo h y este 2 ya no lo tengo, entonces la fracción la puedo quitar, pero tengo que poner aquí un paréntesis, y de hecho este paréntesis lo voy a poner delante de esto. No sé si alguien me estaba preguntando algo. Ok. Bueno, estoy viendo que se me olvidó este 2 quitarlo porque ya lo saqué fuera. De hecho este 2h, a lo mejor lo que me estaban diciendo, este 2h lo saco afuera. Sí, entonces ese 2h desaparece. Entonces lo que me queda es esto. Voy a dejar el paréntesis por énfasis, pero vamos, lo que me queda es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si no nos hemos equivocado, yo saqué este 4 con este 4 sale un 4, con este 2 me queda un 2 y saco un 2h fuera, entonces este h se me va y me queda aquí un 2, entonces aquí desapareció el 2h y aquí quito un h, entonces lo que me queda es t sub n y ahí más h, esto de aquí. Bien, ok. Vale, ahora este t sub n quizá podemos no sé si sustituirlo o ver que, porque esto de aquí desde luego podemos hacer algo de álgebra con él, ¿no? Vamos a ver qué pasa si sustituimos este t sub n más 1 por t sub n más h, ¿no? Aquí no puse un igual. Entonces vamos a ver, si yo aquí pongo t sub n más h, bien, lo que me va a quedar van a ser dos términos, f de t sub n u sub n por t sub n, y entonces el t sub n lo puedo sacar factor común, bien, y h por f de t sub n u sub n, que con este de aquí se me va a cancelar. Entonces creo que lo que voy a hacer es desarrollar todos los términos para ver cómo queda. Entonces yo tengo t sub n a ver, tengo t sub n por f en t sub n más 1 u sub n más 1, ok, menos t sub n por esto de aquí, y ahora me queda el h, entonces voy a desarrollar entonces más h por f en t sub n más 1 u sub n más 1 menos h por f en t sub n u sub n. Y ahora lo otro que me queda es f en t sub n u sub n por t sub n más aquí, más h por este f de t sub n u sub n menos f en t sub n más 1 u sub n más 1 por t sub n. Esto lo estoy poniendo delante. Entonces lo pongo así. Vale, me estoy saliendo, voy a partirlo en dos porque está quedando demasiado grande. Entonces los primeros cuatro términos que corresponden al primer sumando los pongo juntos aquí, entonces voy a poner un ray para cerrarlo, más,
aquí te voy a poner un left punto para que no se vuelva loco. Vale. Bueno, entonces a ver si están de acuerdo con esto de aquí. Yo tengo t sub n por ft sub n más 1 u sub n más 1 más, bueno, menos t sub n por f de t sub n u sub n. ¿Bien? Aquí me falta un más. Aquí. Entonces, a ver, repito. T sub n por f de t sub n más 1 u sub n más 1. Menos t sub n por f de t sub n u sub n. Más h por f de t sub n más 1 u sub n más 1. Menos h por f de t sub n u sub n. Entonces, este primer sumando ya lo desarrollé. Y el segundo, yo sustituyo t sub n más 1 por t sub n más h. Entonces lo que me queda es... aquí tengo que poner un t sub n. Entonces el segundo sumando queda en esta línea última como t sub n por f de t sub n u sub n más h por f de t sub n u sub n menos t sub n por f de t sub n más 1 u sub n más 1. Tenemos 7 sumandos. ¿Están de acuerdo? Estoy haciendo a cámara lenta. ¿Vale? Entonces aquí hay bastantes términos, yo pienso que se van, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Entonces primero voy a copiar y pegar. Y seguramente ya todo me quepa en una línea porque hay varios que se van. Seguro. Entonces vamos a ver. Bueno, yo tengo... a ver, este u sub n más 1, ahí no se me va con... sí, mira. El primero, vamos despacito. El primero es t sub n por f de t sub n más 1 u sub n más 1. Y aquí tengo menos t sub n f de t sub n más 1 u sub n más 1. Entonces, el primero y el último se me cancelan porque son el mismo con distintos signos. ¿De acuerdo? Entonces, el primero y el último se cancelan. Este t sub n f de t sub n más 1 u sub n más 1 con este último, menos t sub n por f de t sub n más 1 u sub n más 1, se cancela. Más el segundo, que es t sub n f de t sub n u sub n, con el quinto, como decía Ulises, este de aquí, se me va con este de aquí. ¿Ok? Entonces el segundo con el quinto. Bueno, el segundo, como ya borré, es este de aquí el primero, menos t sub n f de t sub n u sub n, con este t sub n f de t sub n u sub n. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más se me puede ir? Bueno, pues se va este menos h, exactamente, menos h f de t sub n u sub n con este h de f de t sub n u sub n. De manera que lo único que queda es este de aquí. ¿No? Entonces, este menos h f de t sub n u sub n se me va con este h de f de t sub n u sub n. Entonces, bueno, aquí ya no queda nada. Y entonces lo único que me queda es 2 por esto de aquí. Pues yo creo que esto lo podemos quitar. Vamos a ver. ¿Bien? Vamos a ver si es cierto. Este de aquí se me fue con este de aquí. Este de aquí se me fue con este de aquí. Y este de aquí se me fue con este de aquí. Y entonces el único que quedó solito fue este. ¿Están de acuerdo? Vale. Entonces, vale, entonces aquí ya no se puede desarrollar más porque esto ya es suficientemente simple. Entonces, finalmente tengo que aplicar esta regla de aquí. Entonces k es igual a 2, yo tengo u sub n más 2, esto es Nystrom, ¿no? Sí. U sub n más 2 u sub n más 2 es igual a
u sub n más 2 menos 2, 0, o sea, u sub n más esta integral de aquí, lo voy a poner para que se vea, que es esta, ¿no? Más esta integral de aquí. Y ahora vemos a que es igual. ¿Están de acuerdo que al aplicar esta recurrencia, en el caso k igual a 2, lo que nos queda es esto de aquí? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ahora ya hemos calculado esta integral de aquí, nos sale esto, pues nada más sustituimos, ¿no? Ya hemos hecho la mayoría del trabajo. Entonces aquí me queda el u sub n sumando y la integral de aquí es esto nada más, o sea, esto que tengo aquí abajo. Y ya está, o sea, ya aquí no se puede hacer nada más. ¿Sí se ve? Ok. Vale, ahora, el ejercicio nos dice: compruebe que el método de Nystrom de k igual a 2 pasos es el método del punto medio, ¿no? Pues nosotros podemos buscar el método del punto medio aquí. ¿Dónde está? Aquí, método regla del punto medio. En el método del punto medio, efectivamente, u sub n más 2 es igual a u sub n más 2h f de t sub n más 1 u sub n más 1. U sub n más 2 es u sub n más 2h f de t sub n más 1 u sub n más 1, ¿no? Para n entre 0 y n menos 2, pues eso obviamente tiene que ser así, ¿no? N de 0 a n menos 2. Entonces, efectivamente sale la regla del punto medio. Este método coincide con la regla del punto medio, en este caso, para k igual a 2. Ok. ¿Visto? ¿Vale? Entonces, ¿que hay que hacer cuentas? Pues sí, pero somos matemáticos. A ver si ahora nos vamos a quejar por hacer cuentas, ¿no? ¿De acuerdo? No te escuché bien. A ver, ahora que le corregí. Ajá. Sí, para cualquier k es el mismo proceso exactamente, solo que, por ejemplo, como dices tú, para k igual a 3, pues ahora nos va a salir un polinomio cuadrático, ¿no? Consideramos ahora, en lugar de t sub n y t sub n más 1, pues ahora tenemos tres nodos: t sub n, t sub n más 1, t sub n más 2, y el último es t sub n más 3. Entonces tenemos ahí 3 puntos sobre los que trabajamos con sus aproximantes, y pues el polinomio que me sale es cuadrático. Tengo que hacer esas cuentas, me salen polinomios cuadráticos, ya organizo los coeficientes, integro, o pueden tratar de integrar sin organizar, pero a mí me parece más complicado eso. Y por último se sustituye, se hace toda la talacha de las cuentas, seguro que hay un chorro de términos que se cancelan, y al final te queda lo que te queda, ¿no? Que en nuestro caso lo que tiene que quedar es, como dice aquí, esta regla, ¿no? Para k igual a 3, si no estoy mal, si no hay ningún error, debería quedar esta regla. Bien, al final. ¿Ok? ¿Vale? Fíjense que ahí, en los pasos intermedios, aquí cuando estuvimos haciendo los cálculos, al calcular la integral, pues ya nos quedó esto. Uno, si quiere, lo puede dejar así, pero obviamente puedes simplificarlo bastante haciendo los cálculos. Si no lo haces y se lo chutas a la computadora que lo haga, pues imagínate cuántos cálculos se está haciendo, con cuántos errores que se puede meter para hacer algo que simplemente con un poquito de álgebra, con unos pocos cálculos, tú lo simplificas mucho. Esa talacha hay que hacerla,
O sea, para hacer numéricos no es solo, esta formulita, la escribo en la computadora y a ver qué sale. No, hay que saber para qué te es útil la computadora y para qué no. Bien, si por vago te ahorras cálculos, pues la computadora te lo va a hacer, no se va a quejar, pero te va a meter errores y se va a tardar más. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces hay que, todo lo que uno puede hacer analíticamente redunda luego en un mejor resultado computacional. Aunque uno está haciendo numérico, pero simplifica mucho el método, entonces ahorras errores, ahorras costo computacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, fíjense, por último quería comentar, si se acuerdan lo que dijimos en los métodos anteriores, si sumamos los coeficientes, nos da, considerando esto de aquí, nos da 1, fíjense. 7 menos 2 es 5, más 1 6, entre 3, 2. Me da 2, no me da 1. ¿Hay algo mal? Piénsenlo. ¿Por qué aquí al sumar me da 2 y no 1? Exacto, fíjense, yo tengo aquí un más 3 y aquí un más 1. Si yo tuviera que hacer un Euler, pues para pasar del un más 3 al un más 1, aproximaría, digamos, por la derivada, pero le tendría que meter el valor de la tangente, el valor de la derivada, ¿no?, de la f, pero multiplicado por el tamaño del intervalo en el que me estoy moviendo, desde donde estoy calculando la derivada hasta donde quiero estimar la función con esa estimación de orden 1. Y si el salto es de t sub n más 3, perdón, de t sub n más 1 a t sub n más 3, es un salto de tamaño 2h. Entonces tengo que multiplicar por 2h. Entonces aquí lo que está pasando es que estoy haciendo una media ponderada, digamos, de esas derivadas con f, pero en los nodos t sub n más 2, t sub n más 1 y t sub n, utilizando los aproximantes correspondientes un, un más 1 y un más 2. Entonces es como una especie de media ponderada de esa derivada, pero en definitiva, si yo los considerase, digamos, todos igual, tengo como 2h, 2 por h raciones de la derivada. Y tiene sentido que multiplique por 2h porque yo estoy pasando para calcular un n más 3 u sub n más 3 a partir de u sub n más 1. Entonces tengo un brinco de t sub n más 1 a t sub n más 3 de 2h. Entonces tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí se ve? Entonces, pues al menos por ese aspecto la regla parece razonable. Si no me hubiese salido al sumar 2h, algo hay raro ahí. Ese método tendría pinta de no estar bien. ¿Vale? No es una demostración, pero bueno, no es una demostración todavía porque no hemos visto ciertos resultados teóricos. Pero ya esa intuición te dice de que hay algo raro ahí, porque te estás pasando de la proporción de derivada que tienes que meterle. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues les dejo entonces como ejercicio el de k igual a 3, y si quieren pueden hacer k igual a 4, 5, los que quieran, ¿no? Todo depende de cómo animados estén, pero creo que se ve ya la metodología, todo eso es calculable. Bien, incluyendo también en los de Adams-Moulton, solo que en los de Adams-Moulton te aparece el u sub n más k por ahí como un parámetro, pero bueno, da igual, también te aparecen los otros que aunque ya los conoces, pues ahí los tienes. Bien, solo que en uno lo interpretas como que te sale una ecuación y en el otro ya te sale una formulita para sustituir, nada más, dependiendo de que salga explícito o implícito. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues nos hemos tardado bastante, pero bueno, está bien porque los hemos visto con detalle el ejemplito. Lo importante es que lo entiendan. Pero ya son 10 minutos para las 2, entonces yo tengo aquí, quería ahora después ver las fórmulas BDF, pero yo creo que no tiene caso que nos metamos con esto porque lo vamos a dejar a medias. Le voy a explicar un poquito de este método, aunque no nos dé tiempo a terminarlo. Pero bueno, creo que tiene más sentido hacerlo así. Y ya las fórmulas BDF las vemos el martes. ¿Les parece?
Bueno, entonces, vamos a ver la idea de este parágrafo. Lo he titulado Un método multipaso basado en un esquema de diferencias finitas de orden 4. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Anteriormente se utilizaron algunos esquemas de diferencias finitas, como las progresivas, las regresivas y las centradas. ¿Bien? Vamos a deducir otro esquema numérico de mayor precisión para aproximar la primera derivada. Y a partir de este construiremos un método numérico para la resolución de problemas de valores iniciales. ¿Bien? Entonces fíjense, cuando yo les hablé del método de diferencia, del método de Euler explícito, ¿bien? Utilizamos para deducir el método Euler un esquema de diferencias finitas, eran progresivas o regresivas. El nodo ha de ser, porque es hacia adelante, el método de progresivas, porque sí, entonces utilizo el esquema de diferencias finitas progresivas, utilizamos para una de las formas de deducir el método Euler explícito. De hecho, si quieren aquí lo podemos ver. Entonces aquí tenemos el método Euler explícito, ¿ven? Y una de las formas de deducir el método fue utilizando el esquema de diferencias finitas progresivas. ¿Bien? Entonces decíamos que x, la derivada de x en un punto t sub n la aproximábamos, por un lado, por las ecuaciones diferenciales es igual a esto. Y por otro lado esto lo aproximamos utilizando el esquema de diferencias finitas progresivas, que me da esto de aquí. Bien, hacemos las sustituciones adecuadas, imponemos la igualdad y lo que nos queda es este esquema. U sub n más 1 menos u sub n sobre h igual a f de t sub n u sub n. Despejando de aquí u sub n más 1 se obtiene el método Euler explícito. ¿Ok? Bueno, lo mismo ocurrió cuando trabajamos el método Euler implícito. Solo que ahora utilizamos el esquema de diferencias finitas regresivas. Entonces poníamos aquí el esquema de diferencias finitas regresivas para aproximar esta derivada, que por las ecuaciones diferenciales es esto de aquí. Sustituimos y nos queda este esquema, despejando u sub n más 1, pues es sin despejar, esto es el método de Euler implícito. ¿Bien? Algo similar parecía con el esquema de diferencias finitas centradas, que nos daba el método, no sé si era de punto medio. Vamos a ver. Sí, creo que es el del punto medio. No, este no. Aquí, método regla del punto medio, que es este de aquí. Fíjense que, ¿dónde está? Aquí. Si utilizamos el esquema de diferencias finitas centradas, que es esto de aquí, para aproximar la derivada en este punto t sub n más 1, que es igual a esto de aquí. Entonces, sustituyendo, se obtiene esta regla de aquí, que es la regla del punto medio. ¿Ok? Entonces, como ven, hemos utilizado esos tres esquemas de diferencias finitas centradas, entre otras cosas, para obtener ciertos métodos numéricos. Bien, de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, ahora vamos a obtener un método, un esquema de diferencias finitas, pero distinto, considerando más nodos, con un mayor orden de aproximación, y con él vamos a deducir de manera muy sencilla un método de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un método de integración de problemas de valores iniciales. ¿Vale? Entonces, este método no tiene tanta importancia en sí mismo como para que vean, digamos, cómo puede ser la metodología. Entonces, primero lo que vamos a hacer es deducir el esquema de diferencias finitas y después utilizarlo, como ya hicimos con los otros, para obtener un método de integración de problemas de valores iniciales. ¿Vale? Entonces, fíjense, en el esquema de diferencias tanto finitas, diferencias finitas progresivas como regresivas, consideramos dos nodos. El de progresivas era t sub n y t sub n más 1, el de regresivas era t sub n y t sub n menos 1, ¿bien? Y en las diferencias finitas centradas utilizamos uno a cada lado, o sea, t sub n menos 1, t sub n y t sub n más 1, ¿bien? O quizá algo así, pero la idea es o bien el nodo y el de la derecha, o bien el nodo y el de la izquierda, o bien el nodo y los dos de los lados. ¿Bien? Bueno, para conseguir mayor orden, uno tiene que meterle más información, porque si no, pues ya no, el sistema está ya está determinado, no puede sacarle más jugo. ¿Bien? Entonces, vamos a pensar un método en el que vayamos a utilizar un nodo
los dos de su derecha y los dos de su izquierda, en total 5 nodos. Y vamos a obtener una fórmula para un esquema de aproximación de la primera derivada. ¿Me querían preguntar algo? Perdón. Ok. Bueno, entonces esa es la idea. Entonces estábamos aquí. Vale. Bien. Bueno, entonces, dado una función u definida en un intervalo y que sea derivable y un paso h positivo, se busca aproximar la derivada u' de t basándonos en los valores de u en algunos puntos cercanos a t. ¿Bien? Concretamente, escogemos los puntos, pues como he dicho, alrededor de ese punto t vamos a agarrar 2 a la izquierda y 2 a la derecha, es decir, los puntos t menos 2h, t menos h, t más h y t más 2h. En total 5 puntos, que obviamente conforman una malla uniforme del entorno t menos 2h, t más 2h de t, de acuerdo al paso escogido. Bien, entonces con esos puntitos vamos a ver qué regla hacemos para obtener una aproximación de la derivada, de manera justificada. Entonces, consideramos el esquema de la siguiente forma. U' de t es, vamos a considerar un esquema de esta forma. Entonces, una combinación lineal de u en t más kh con unos ciertos coeficientes alfa k dividido por 2h. Y dividimos por 2h porque es el mayor incremento entre el punto t y los nodos. En las otras utilizábamos, en infinitas progresivas y regresivas utilizábamos h. En esquemas infinitas centradas utilizábamos 2h porque de uno a otro era 2h. Aquí estamos desde t menos 2h, perdón. ¿No te oigo, Jesús? Claro, en ese intervalo t menos 2h, t más 2h, yo estoy poniendo 5 puntos. T menos 2h, t menos h, t más h, t más 2h. ¿Vale? Es una malla así chiquitita de 5 puntos, porque lo que queremos nada más es obtener un esquema de aproximación de la derivada. Entonces, fijamos en un entorno de t. ¿Vale? Bueno. Lo dividimos por 2h por este motivo, pero bueno, es un poco arbitrario, pero en cualquier caso da igual porque se vería en los coeficientes alfa k. Bueno, en el esquema anterior tenemos los parámetros alfa k desde menos 2 hasta 2, entonces son 5 numeritos reales a nuestra disposición. A priori, cualquier elección de valores para estos 5 parámetros daría un método de aproximación, pero de lo que se trata es de escoger valores apropiados de manera que efectivamente se aproxime bien a u' de t. ¿Bien? Es decir, por cada quíntupla de 5 valores que les demos a esos 5 parámetros nos sale una formulita que aproximará mejor o peor a la derivada. Obviamente, si ponemos 5 números así al azar, lo más probable es que nos salga algo que ni se aproxima a la derivada ni nada, salga un churro, ¿no? La cosa es ver qué 5 valores tienes que poner ahí para que te salga algo parecido a la derivada. ¿Ok? Dime, Jesús. Ay, no consigo oírte, lo siento. A ver, ¿aquí? Sí, es una combinación lineal de u evaluada en los puntos t más kh para k entre menos 2 y 2, ¿no? O sea, en estos de aquí, u evaluada en estos nodos. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver cómo escogemos los alfa k. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar Taylor, ¿bien? Entonces, fíjense, y como ya son las 2, lo vamos a continuar el martes, pero les voy a dejar un pequeño ejercicio para que hagan ustedes cálculos. Entonces, les cuento la idea para que ustedes lo trabajen y luego lo resolvemos el martes, ¿bien? Entonces, fíjense, yo estoy desarrollando estos valores, o sea, u en t menos 2h, u en t menos h, u en t menos h, u en t más h y u en t más 2h
por la fórmula de Taylor, pivotando sobre el valor t. Entonces me salen aquí las derivadas en el punto t hasta orden 5 o hasta orden 4, y aquí pongo los restos de orden 5. Bien, y entonces lo que hago es, una vez que he desarrollado esto, a cada uno le multiplico por su alfa k correspondiente y sumo todo esto. Y entonces al sumar me queda esta suma que yo estaba poniendo aquí. Bien, y entonces esa suma yo puedo factorizar términos que tienen en común el u de t, el u' de t, el u segunda de t, el u tercera de t, el u cuarta de t, y ya pues lo que quede en el resto, ¿no? Y entonces ahora esto quiero que aproxime a la derivada. Entonces pues para que este término u de t desaparezca, esto tiene que anularse. Para que este término me quede aquí la derivada, como yo estoy dividiendo por 2h, lo puedo pasar al otro lado. Esto me tiene que quedar 2h, aunque ya tengo aquí un h, entonces esto de aquí tiene que ser 2. Esto de aquí, pues le puedo pedir, al menos para que aproxime la derivada, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 2. Pero aparte, como tengo 5 parámetros, pues tengo todavía libertad. Entonces puedo decir, bueno, que la aproxime mejor todavía. Así que este término que tiene un h cuadrado, que se cancele. Este término que tiene un h cubo también que se cancele. Y este término que tiene h a la cuarta también que se cancele. Y para de contar porque ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Con 5 parámetros, pues ya no le puedo ir pidiendo más porque ya no va a tener solución. El sistema ya está probablemente determinado. Bien, pero además son ecuaciones lineales. Habría que ver cómo es el sistema, si tiene solución o no, el rango de la matriz, etcétera. Pero a grandes rasgos ya tengo hasta ahí, hasta el grado 4, 5 ecuaciones lineales con 5 incógnitas. Entonces seguro que ya más no le puedo pedir porque es muy difícil que tenga solución. Bueno, quiero que piensen sobre eso. ¿De acuerdo? Y vean si son capaces ustedes de ver que tienen que cumplir los coeficientes alfa sub k para que esa reglita de ahí me dé algo, al calcularlo, que sea parecido a la derivada u' de t. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces es un pequeño ejercicio con un poquito de álgebra, pero el chiste ahí obviamente no es el álgebra, sino es el desarrollo teórico, que piensen qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere obtener, qué hay que hacer para obtenerlo. ¿Vale? Ya les he dado las pistas, pero macháquenlo ustedes para que lo asimilen bien. ¿Vale? Ok. ¿Los demás bien? Carmen, Jesús. Muy bien. Bueno, pues nos lo estamos pasando fabuloso, pero pues ya son las 2, entonces vamos a continuar el martes. ¿Vale? Muy bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Todavía no he podido terminar la práctica, tengo muchísimo trabajo, pero ya tengo pensado seguro lo que les voy a poner. Es cuestión de que me siente a escribirlo y mirar los detalles para no ponerles algo que sea demasiado difícil o ver cómo enfoco la escritura, ¿no? Para que esté bien la práctica. Entonces, a ver si hoy por fin ya la pongo, yo creo que sí, y entonces pues sería para entregar para el viernes que viene, ¿no? Como siempre, del viernes al sábado. ¿Vale? Estos pantalones no los quieren. Muy bien, bueno, pues descansen y también trabajen, ahí ustedes se organizan y nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.